Antes de empezar, no sé si tienen dudas, preguntas de la clase anterior. Ok. ¿Leyeron el capítulo de torsión? ¿Qué dudas tienen del capítulo? Bueno, entonces, para repasar, vamos a hacer este ejercicio. Dice, la flecha consiste en 3 tubos concéntricos, cada uno hecho del mismo material y con los radios internos y externos mostrados en la figura. Si se aplica un par de torsión T de 800 Nm al disco rígido fijo en su extremo, determine el esfuerzo cortante máximo en la flecha. Entonces, ¿quién me dice cómo podemos calcular el esfuerzo cortante máximo? Que vamos a preguntarle aquí eh, Rubén Orozco, ¿estás por acá? Sí, profe, sería con la fórmula de torsión por el radio entre J. Torsión por el radio sobre J, ¿cierto? Ahora, ¿qué valor de torsión vamos a usar? Será el 500, ¿no? No, 800 newton metros. Ok, 800 newton metros. ¿Qué valor de radio vamos a usar? Si nos preguntan por el esfuerzo cortante máximo, ¿qué distancia deberíamos usar? Sería la distancia máxima, ¿no? Correcto. ¿Qué valor vendría siendo? 38, ¿no? Ok, 38 milímetros, ¿cierto? Ok, ahora, ¿qué valor de J deberíamos usar? ¿Quién me dice? No es pi medios Ok, r a la 4. medios R a la 4. ¿Cuál R? Tenemos 6 R aquí. El máximo, el de C. Ok, 38 metros a la 4. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿De acuerdo o no? ¿Qué piensan? O sea, ese J que escribí ahí, epimedios por 38 a la 4, vendría siendo el momento polar de un, déjenme grabar, déjenme dibujarlo aquí, sería, si tuviésemos un cilindro sólido con radio de 38 milímetros cuadrados, perdón, milímetros. Entonces, para esa sección transversal, J sería solamente pi medios 38 milímetros a la 4. Pero miren que la sección transversal Entonces nosotros tenemos distinta. 38 menos 32, no.
sea, sería el radio. 38 menos. Entonces, 38 menos 32 milímetros. Oh, perdón. Todo esto correcto. ¿Están todos de acuerdo? Ahora, ese sería el J si nosotros solamente tuviésemos el cilindro externo, el que tiene radio interno de 32 y radio externo de 38. Pero miren que tenemos como una sección compuesta por otros dos cilindros. Entonces necesitamos es el J que sea la combinación de las tres secciones transversales. Entonces, ¿cómo calculamos ese J? Bueno, Entonces es con 20, ¿no? ¿cómo? ¿Con 20? Ok. O sea, si colocamos 20 aquí, ese sería el J de una sección transversal que tiene radio interior de 20 y radio exterior de 38. Pero mira que hay como unos espacios entre ellos. Ya. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Que el J viene de una operación que es la integral de la, de la, del segundo momento polar de inercia. Entonces, como la integral no es más que una suma, para calcular el J de toda la sección, nosotros solamente tenemos es que sumar los J de cada uno de esos cilindros. Entonces, en este caso sería 22, correcto, más 30, 26, 25 y 20. ¿Okay? ¿Se pueden ver toda la ecuación? Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, el pi se puede sacar como factor común cuando estén haciendo la calculadora pi medio para que no tengan que estar metiendo el mismo valor. Pero la idea que quede claro de este problema es cómo serían cuando tenemos secciones transversales que son compuestas por diferentes cilindros. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto nos daría ese esfuerzo cortante? Entonces, miren, ojo con las unidades. Mi consejo es que este metro que tienen acá lo pasen a milímetros. Entonces, les va a quedar Newton sobre milímetro cuadrado. Y Newton sobre milímetro cuadrado es megapascales. Entonces, el valor numérico que les dé de hacer esta operación quedaría en megapascales. ¿Cuánto les dio ahí? Bueno, y me dio 11.94.
¿Tienen dudas, preguntas? ¿Cómo lo hicimos? Profe, si no solo se aplicara ese momento de 800, sino que se aplica, por ejemplo, un momento en la mitad, que Ok. va, o sea, Ok, entonces mira, si tú tienes otro momento en el medio de la longitud de la pieza, tienes que calcular la reacción en el apoyo, ¿correcto? Te vas a tener el de 800, un momento en la mitad, ponte tú 1000, entonces la reacción en el apoyo sería 1800, ¿cierto? Ahora, tienes que hacer un diagrama de carga interna, un diagrama de torsor interno. Entonces te va a quedar como primero una sección con 800 y después otra sección que va a tener eh, mayor torsor, ¿correcto? ¿Sí te lo imaginas? Vamos a dibujarlo aquí para... Por ejemplo, si aquí aplicaron otro torsor en la misma dirección de 500, ¿correcto? Acuérdense de si nosotros dibujamos nuestro dedo gordo aquí y aquí nuestros dedos de la mano, algo así. No sé si quedó bien. Entonces, el dedo gordo estaría entrando en ese momento que tenemos en azul de 800 newton metros. Imagínense que en la mitad aplicaron 500 newton metros. Entonces, en el apoyo debería haber un momento entrando también de 1300 newton metros para que quede en equilibrio, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un diagrama de torsor. En este caso, si nosotros, este es nuestro eje X, 2 metros, entonces empezaríamos 1300, como ese momento está entrando, seríamos aquí 1300, después le aplican 500, va a llegar hasta menos 800 y después cerraría. Entonces, aquí 1 metro. Entonces, para calcular el esfuerzo cortante máximo, aquí en nuestra ecuación T, si lo alcanzan a ver, la primera ecuación, debería tener el valor del torsor máximo que nosotros tenemos. Ya, entonces, en este caso, sería, en vez de 800, 1300. ¿Y dónde estaría ubicada esa sección? Entre el apoyo y entre la carga de 500 newton metros que colocamos nueva. ¿Ok? ¿Sí quedó claro cómo lo haríamos? sí, profe, sí. O sea, que yo pensaba que entonces tocaría hacer dos veces eso, y entonces o sea, uno como lo hacíamos Ok. en el corte pasado. Pero Ok, no, ya me... Sergio, mira que aquí, yo sé lo que estás pensando más que todo en cuando calculábamos deformaciones, alargamiento. Exacto, en este caso, cuando vayamos a calcular ángulo de torsión, ahí vamos a tener dos secciones. Por ejemplo, si llamamos el apoyo A, B y C, vamos a tener el ángulo de torsión de B visto desde A más el ángulo de torsión de C visto desde B. Para allá vamos a hacer ejercicios así, pero aquí solamente estamos calculando esfuerzo cortante máximo. Profesor, una pregunta. Yo me uní hace como 5 minutos porque tuve problemas para conectarme en la clase, no encontraba el link. Una Okay. pregunta. O sea, lo que usted hizo, yo entiendo lo de abajo porque ajá, es lo del que es hueco y eso. Lo de Okay. arriba, eso de 1000 milímetros sobre 1 metro es lo que está haciendo la conversión de los 38 milímetros, ¿no? Estoy haciendo la conversión de los 800 newton metros. Ah, Estos metros que están aquí en azul, sí, eso lo, es.
Usted dije 1 metro son 1000 milímetros, entonces me Sí, se queda cancela todo. ya. ¿Por qué? Porque en el denominador me va a quedar milímetro a la 4. Ya. Ok, Entonces se cancelan 2 de arriba, 2 milímetros a la 2. Entonces me va a quedar newton sobre milímetro a la 2. Entonces newton sobre milímetro cuadrado ya me queda en megapascal. ok, vale, vale. ¿Ok? Gracias. Ya, ya. ¿Ok? ¿Otra duda, pregunta? Profe, tengo una pregunta respecto a lo que dijo el compañero anterior de Ok. los 1300. O sea, ¿por qué esos 1300 vienen saliendo que de la reacción? Correcto. De la reacción. O sea, tú tienes que calcular el torsor interno que hay entre A y B. ¿Correcto? Entonces, tú puedes hacer dos cosas. Haces el corte y te quedas con la parte de la reacción hasta el corte. O, vamos a dibujarlo aquí en verde. Imagínate que hicimos el corte aquí. O te quedas con el otro segmento desde el corte hasta C. De cualquiera de los dos te va a dar que hay un cortante interno de 1300. Recuerda que los cálculos de esfuerzo tenemos que ver cuál es la carga interna en esa sección transversal. Para este caso es torsor, estamos trabajando con torsores. Entonces, ¿sí quedó claro ahí? Sí, sí, profe. Ok. ¿Más dudas, preguntas antes de hacer otro problema? Ok, vamos a seguir. Ok. Miren este tiene más torsores, entonces vamos a necesitar, en este caso, hacer eh, diagrama de torsor. Entonces miren, por ejemplo, dice, una flecha de acero está sometida a las cargas de torsión que se muestran en la figura. ¿Ok? Determine el esfuerzo cortante máximo absoluto en la flecha. ¿Ok? Cuando dicen esfuerzo cortante máximo absoluto en la flecha, es en toda la pieza cuál es el esfuerzo cortante máximo. ¿Por qué? Es posible que en este segmento que estoy señalando, si nosotros tomamos el cursor interno ahí y con la sección transversal que tiene, nos dé un esfuerzo cortante máximo en una sección transversal ubicada ahí. Pero también va a haber un cortante máximo en otra sección que esté ubicada en otra posición. Entonces, lo que nos piden es cuál es el esfuerzo cortante máximo absoluto en la flecha o en la pieza. No sé si quedó claro la pregunta ahí. Ok. Dice, trace la distribución del esfuerzo cortante a lo largo de una línea radial donde tal esfuerzo es máximo. Ok. Entonces, miren, tenemos un momento torsor de 5 kilonewton metros al inicio de la pieza. Después hay 1.5 kilonewton metros donde está el cambio de la sección, ¿correcto? Y miren, importante, el sentido. Son sentidos distintos. ¿Ok? Y después, en la mitad de la sección con mayor diámetro, hay otro momento torsor. ¿Ok? Por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es la reacción, el valor de la reacción, ¿quién me dice rápidamente? Solamente con mirar la gráfica, ¿cuál sería la reacción en el apoyo? Sentido antihorario, profe. Ok, iría la reacción en el apoyo hacia acá, ¿cierto? ¿Se lo ve?
Porque mira que tenemos 5 al comienzo, después tenemos 1.5 en el otro sentido y 12 en el otro sentido. Entonces, Quise- 8.5. ¿pero qué valor tendría? Es la pregunta. O sea, ¿cuál sería el valor de 8.5 no. 8.5 kilonewton metro? ¿Todos de acuerdo? Si ven, o sea, es solamente una suma que tenemos que tener en cuenta el signo si es positivo o negativo. ¿Ok? Ahora, según nuestra convención, este 5 kilonewton que tenemos aquí es positivo o es negativo. Positivo. Positivo, ¿correcto? Entonces, estos son negativos, negativo, y este sería positivo. Todos, si tienen dudas, pregunta ahora. Es importante esto que entiendan cómo definir si el torsor es positivo o negativo. Por No sé, ejemplo, yo todavía no, o ok, sea, Antonio, sí, no sé. mira, por ejemplo, voy a colocar un dibujo aquí. Este es el pulgar de mi mano. Entonces, mira que los dedos en ese caso van a estar en la dirección del momento torsor de 5 kilonewton metros. Entonces el dedo pulgar está saliendo de la sección transversal. Eso va a ser positivo. ¿Okay? Entonces, Okay. el otro momento de 1.5 va en el otro sentido. Entonces ya sabemos que va a ser negativo. ¿Okay? Ok, ya Otra recordé. forma de verlo, por ejemplo, el dedo pulgar está en la dirección X positiva en este caso, en la mano que dibujamos. Entonces, pueden verlo también de esa manera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir cuáles son los torsores internos. Por ejemplo, tenemos que hacer nuestro diagrama, ¿ok? Vamos a dibujar aquí nuestro eje. ¿Ok? No tenemos distancias, por ejemplo, longitudes, pero vamos a colocarle aquí letras para guiarnos. Por ejemplo, esta es la sección A. B, ve aquí donde está, aquí tenemos de pronto nos confundimos, pero vamos a ponerle números, porque ya hay una sección, hay un punto A y un punto B aquí de la pregunta. Bueno, vamos a colocarle en minúscula A, ¿ok? B es donde está aplicada el momento de 12 kilonewton, C en el cambio de sección y D el extremo, ¿ok? Aquí vamos a colocar torsores, colocar aquí A, B, C y D. Ok. Entonces, ojo que tenemos que hacer es diagramas de cortante interno. Ok. Entonces, así como lo tenemos en este sentido, donde X viene en esta dirección, si alcanzan a ver, para empezar en A, si hacemos, si aplicamos un momento torsor de 8.5, sabemos que ahí hay un momento torsor positivo, ¿ok? 8.5 en el apoyo. Aquí las unidades del torsor va a ser kilonewton metros.
¿ok? Después no hay torsor aplicado, entonces seguimos constante. En B hay un torsor negativo de 12 kilonewton metros. Entonces tenemos que bajar hasta qué valor? Hasta menos 3.5. Correcto. Después seguimos constante hasta C. Y después hay un momento negativo también de 1.5. Entonces seguimos aquí hasta menos 5. Seguimos constante y después hay un momento positivo de 5 kilonewton metros. ¿Ok? ¿Está claro cómo hicimos el diagrama de torsor? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. Entonces, miren, imagínense que tuvieran una sección, una pieza que tiene el mismo radio a lo largo de toda la pieza. Entonces ya sabríamos de que el esfuerzo cortante máximo absoluto va a estar entre A y B, porque tenemos el torsor de mayor magnitud, ¿correcto? Sin embargo, tenemos otra sección, por ejemplo, entre C y D, donde la sección transversal es más pequeña. Entonces deberíamos calcular cuál es el torsor máximo en esa sección. ¿Sí queda claro eso? Por ejemplo, queremos saber cuál es el esfuerzo máximo en esta sección y cuál es el esfuerzo máximo en esta sección. ¿Ok? Hágalo cada uno ahí en 5 minutos en una hoja que tengan a la mano. ¿Cuál es el esfuerzo máximo en la sección de A a B y cuál es el esfuerzo máximo en la sección de C a D? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Profe, el J sería el normal, ¿cierto? Pi medio del radio. Correcto. Tienes que tener cuidado de cuál radio, ¿ok? Dependiendo en qué sección estás. El radio de esta sección, voy a colocarlo aquí, son 40 milímetros y el radio de la sección más grande es 60 milímetros. ¿Ok? ¿Está claro? Una pregunta, profe. Y se toma como sólido, o sea, no se toma eso como sólido, ¿verdad? Exacto. Si tú coges un corte, tú lo que ves es el círculo completo. Entonces, Ok, vale. ok. Ok, tienen 3 minutos, ya van 2 minutos perdidos. ¿Dudas, preguntas? ¿Saben lo que van a hacer?
Cuidado con las unidades. Bueno, el del radio 60 milímetros me dio 25.05. Ok, 25 megapascales. Megapascales, ¿cierto? No sé. O sea, sí, yo arriba como dice usted, multipliqué por 1000 entre 1, entonces de megapascal. Ok, ¿Cuánto fue que te dio? 25 megapascales. Yo creo que a mí me está fallando es o sea, cuando convierto el milímetro, o sea, lo que usted hizo la clase pasada, porque yo puse 8.5 kilonewton metro, ¿verdad? Ajá. Es, Ojo que en la clase ajá. pasada es, No, eh, clase pasada no, en el ejemplo pasado. ok, Eso, sería, eso lo ok, multiplico, sigue. lo multiplico por 1000 sobre 1 para la conversión, ¿no? O lo hago antes, me pregunta. O sea, porque a mí me da, o sea, sin convertirlo me da 2.5, o sea, me da, o sea, si nada más pongo el 8.5. Ok, mira que en la pasada, déjate lo muestro, tengo 800 newton metros y Ok. después lo multiplico por 1000. Acá tenemos kilonewton metros. Entonces deberías tener es 8500 newton metros por 1000. ¿Sí lo ves? Ok, no, ya, ahora sí me dio. Ok. Ya, ahora sí. ¿Cuánto da la otra sección? ¿Cuánto es el cortante máximo? Profe, me dio, o sea, yo le puse el signo también, menos Ok. 49.73. Ok. Entonces, ¿cuál sería el cortante máximo absoluto? Este, ¿cierto? O sea, en magnitud es mayor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, sin tomar el negativo, sí. Ok. Sí, exacto. El negativo nos va a dar, por ejemplo, cuando vayamos a dibujar eh, el esfuerzo cortante en la sección transversal, cuando queramos saber la distribución, tenemos esta sección transversal, ¿ok? De radio 40 milímetros, ¿cierto? Y vamos a tener eh, que el momento interno aplicado, por ejemplo, vamos a, imagínate que esa es la sección que nosotros tenemos, ¿ok? Y el momento entonces aplicado aquí, ¿por qué menos? Entonces, si nosotros tenemos nuestra distribución, ellos van en el sentido en que estaría entrando el momento en la sección transversal, algo así, ¿ok? Donde la magnitud de este esfuerzo, el máximo es el que es
49 megapascales. ¿Ok? En ese sentido. Oh, perdón. Me equivoqué, fue aquí. Algo así. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Ahora, ¿qué Profe, me dice? disculpe, ¿Sí? podría ser el proceso de los resultados que dieron, que no sé, a mí no me Ok, coinciden, ¿no? Hey, O sea, profe, por lo una menos pregunta. el de la primera ok. parte no me coincide. Déjelo, vamos a hacerlo aquí. Sí, yo también voy a preguntarle eso, porque me da 0,025. No sé, es que estoy haciendo mala conversión. A mí también, y era porque a mí me daba eso y era porque ponía 8.5, ajá, y puse 8500 y pongo entre paréntesis el, el 8500 multiplicado por 1000 para ponerlo en milímetros y cancelar Por el ejemplo, gasto. Te está dando sería, gigapascales, creo. aquí sería la primera sección, 8500 newton metros multiplicados por 1000 milímetros sobre 1 metro por el radio de, este es el de 60. Todo sobre el J, que viene siendo pi medios 60 milímetros a la 4. ¿Ok? Para el segundo caso, va a cambiar el valor del torsor y nuestro valor del radio también. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí les da ahora? Ok. Ahí preguntan que por qué se utiliza el 8.5 y pues yo Ok. creo que es porque en la sección, o sea, viendo el diagrama, en la sección, esa es la fuerza que o sea, esa es como que la fuerza que se ve en esa. Esa es la fuerza, bueno, no fuerza, ese es el momento torsor Momento interno. interno. Ok, ese es el momento, o sea, según el diagrama, ese es el momento que se ve en esa sección, por eso yo lo utilizo. Exacto. Entre la sección A y B, el momento torsor interno en esa sección sería 8.5. ¿Ok? Profe, nosotros no tuvimos en cuenta la sección BC porque sabemos que ahí no es el momento, o sea, no es la mayor fuerza del momento. Ok, es buena pregunta, Sergio. Entre B y C, no hicimos el cálculo, es porque entre B y C, la sección transversal es la misma que de A a B, pero tienen un momento torsor con menor magnitud. Entonces, cuando vamos a hacer el cálculo del esfuerzo, el torsor ya sabemos que va a ser menor. Entonces, como que podemos hacerlo para ver cuál es el torsor, el esfuerzo en esa sección, pero ya sabemos que no va a ser el máximo. La duda está entre la sección C y D. ¿Qué pasa? Que la sección transversal se reduce y el momento torsor interno en esa sección también es menor, que son 5 kilonewton. Entonces hay que chequear cuál sería el torsor máximo en esa parte de la pieza. Entonces era como para comparar solamente cuál es el esfuerzo cortante máximo. ¿Ya? ¿Sí quedó claro? Profe, usted para sacar, digamos, de A a B, usted corta en el mismo del momento de 12.
Sí, ahí, por ejemplo, no O sea, claro como que dónde está ubicado. Entonces yo lo que hago es invento un punto B, correcto, una sección B, que ahí es donde se aplica el torsor de 12 kilonewton metros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para tú calcular el cortante interno entre A y B, tienes que hacer el corte. Vamos a dejarlo aquí. Por ejemplo, aquí. Entonces, tú decides si te quedas con la sección desde el apoyo hasta hasta donde tú hiciste el corte, o desde donde hiciste el corte hasta la sección D. Entonces tienes que hacer un diagrama de cuerpo libre de ese segmento para ver cuál es el torsor interno. ¿Sí está claro? vale, vale, sino que, o sea, yo antes de que usted hiciera eso, yo había pensado, digamos, hacerlo, por ejemplo, donde está B, partir en ese punto, y Ok. después en la otra sección partirla en donde está el otro cilindro. Entonces, por eso me ha Exacto. Por confundido. ejemplo, si tú partes antes de B, por ejemplo, es como si estuviera, voy a hacer, por ejemplo, mira en el diagrama de cortantes, tú lo que estás haciendo es o partes aquí o partes acá. Tienes que tener cuidado en eso. El valor que te va a dar es distinto, si incluyes o no incluyes los 12 kilonewton en tu diagrama de cuando está cortado. ¿Ya? Porque aquí es donde se aplican los 12 kilonewton metros. ¿Sí lo ves? Vale, vale, listo, profe. Ok. Ok. Carlos, Ardila, ¿sí te quedó claro o tienes dudas ahí? Profe, usted toma la sección que va desde el apoyo hacia el final del- de la viga, de la De la pieza. flecha esa, de la pieza. O sea, usted va de, por así decirlo, de derecha a izquierda. O sea, desde Sí, donde, exacto. Mira el eje X que tenemos aquí, que tenemos el sistema de coordenadas, nos dan ese sistema de coordenadas, entonces me guié de él. Pero, por ejemplo, si tú hubieses empezado desde la sección D hacia el otro sentido, nos deberían dar magnitudes igual. Lo que tendríamos que tener cuidado es con los signos, ya, que no nos vayamos a confundir. Pero las magnitudes van a ser igual. ok, Depende con qué segmento de pieza te quedas. Por ejemplo, cuando yo hice el corte, que hice la distribución, el dibujo que tenemos abajo, me estoy quedando es desde el apoyo hasta, por ejemplo, aquí va a estar el apoyo, aquí estoy dibujándolo, y después me quedo con esa sección. Ahora, si me quedo con el otro segmento, el sentido va a ser distinto. Entonces es como un poco confuso, pero lo importante es que tengan claro cuál es el segmento que ustedes están dibujando y en ese caso hacia dónde irían los esfuerzos. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Ok, vamos a ver el otro ejercicio. Ok, dice, la barra tiene un diámetro, un momento, ok, la barra tiene un diámetro de 0.5 pulgadas y un peso de 5 libras por pie. Determine el esfuerzo máximo de torsión en la barra situada en A debido al peso del apoyo de la barra, debido al peso de la barra. Y el otro punto es el mismo problema, pero para el punto en B. Yo, yo lo hice, vamos a hacerlo para B, ¿okay? Que yo le hice el valor para B. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos un apoyo, ¿cierto? Y en el punto B, aquí,
van a haber unas fuerzas internas. ¿Okay? Entonces el primer paso va a ser calcular las fuerzas internas en la sección B. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene Puede repetir, por favor. Ok. Si alcanza a ver el punto B, ¿cierto? Aquí. Sí. Entonces, vamos a calcular cuál es el esfuerzo máximo de torsión en la barra. ¿Ok? Sabiendo que la barra tiene un diámetro de 0.5 pulgadas y un peso de 5 libras por pies. Entonces, por ejemplo, este segmento que tenemos en el extremo mide un pie, entonces ahí va a haber un peso, 5 libras. correcto, de 5 libras. Aquí estos tres pies que están horizontal van a tener un peso, correcto, ¿de cuánto? Serían 15, ¿no? La barra pesa 35 en total. La barra pesa, el peso de la barra es 5 libras por pie. Sí, o sea, pesa en total 35. Ok. Ahora, Tiene 7 pies. ahora la pregunta es, si nosotros hacemos un corte aquí en B y vamos a trasladar el efecto de esas fuerzas de 15 libras y de 5 libras a esa sección, ¿cómo lo haríamos? ¿Recuerdan cómo se hacen en estática? Fuerza por distancia. No es un par. Correcto, tenemos que desplazar el efecto de esas fuerzas hasta la sección transversal en B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Si se acuerdan? Tenemos que definir un vector posición desde B. Oh, aquí tenemos un vector posición y acá tenemos otro vector posición. Entonces, para trasladarlo, debemos pasar las fuerzas y se van a pasar también unos momentos. ¿Ok? Vamos a hacerlo. ¿Ok? Entonces, miren que aquí es importante el orden. Recuerden, el brazo por fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el vector posición para la fuerza de 5 kilonewton? Perdón, 5 libras. ¿Cuál sería qué? El vector posición o el brazo para la fuerza de 5 libras. Vamos a, ok, no definir cómo era el sistema de coordenadas primero. Déjenme colocarlo aquí. Vamos a hacerlo. X en esta dirección. Ok. Y en esta dirección. Y Z en esta dirección. Ok. Ese va a ser el sistema de coordenadas.
Entonces, ¿a qué sería igual ese vector? Sería 3, 3 menos 1. 3, 3 menos 1. Por ejemplo, ¿dónde está cuando nosotros cuando la fuerza la colocamos puntual, la ubicamos en el centro de la barra, ¿correcto? Por ejemplo, en X, ¿cuánto se desplaza el vector posición? Vamos a colocarle número para que no nos confundamos. Este sería el vector 1. 1, 1 y 2. En X se desplaza 1, ¿correcto? ¿Ok? ¿Cuánto se desplaza Y en en Y Y? 1,5, creo yo. Ah, no, mentira, 3. Porque lo estamos haciendo el de R1, ¿cierto? Sí, R1. Serían 3J, ¿cierto? Menos 1K. Menos 0.5K. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Puede repetir? Ok. Vamos a, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mover las fuerzas hasta la sección transversal en B. ¿Ok? Entonces, voy a borrar aquí para... Entonces, nosotros sabemos que las barras tienen un peso distribuido, ¿cierto? Entonces, ese peso va a generar cargas internas en la sección B. La sección B que tenemos aquí. Nosotros queremos tener la sección B y colocar en esa sección nuestras fuerzas internas. Una fuerza en Z, una fuerza en X y una fuerza en Y, por ejemplo. Pero también van a haber unos momentos internos. Van a haber momentos en X, van a haber momentos en Y y pueden haber momentos en Z. ¿Ok? Generado por todo ese peso de la barra que nosotros tenemos. ¿Ya? Para hacer eso, cuando nosotros vamos a desplazar las fuerzas hasta la sección en B, tenemos que calcular cuáles son esos momentos que se van a generar. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo calculamos el momento? Definimos un vector posición desde desde el centroide de B hasta el punto de aplicación de la fuerza. R1 aquí en este caso, R2, R2 para acá, y aquí hay un R3. ¿Ok? Porque en todos esos puntos va a haber una fuerza puntual. En este caso eran 5 libras. En este caso son 15 libras. Y aquí también son 5 libras. ¿Ok? ¿Sí, sí está claro lo que necesitamos hacer?
nosotros queremos ver cuál es el efecto de todas esas cargas de 5 y 15 libras en la sección transversal ubicada en B. Al desplazarla, tenemos que incluir los momentos que se generarían. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Pregunten ahora si algo no está claro. Sí, profe, ya entendí. Y es el que estamos hallando, es el de, El que estamos hallando, el primero es R1. Deja escribirlo para que quede también. R1 por, vamos a llamar F1. Más. ¿Ok? Esto es lo que estamos haciendo. R1 es el vector posición que va desde la sección transversal hasta el punto de aplicación de la fuerza de 5 libras en la parte más alejada. Entonces, ¿cuál es ese vector posición? Si tenemos en cuenta el sistema de coordenadas que definimos, tenemos que en X se desplaza un pie, en Y 3 pies y en Z menos 0.5 pies. ¿Ok? Ahora, ¿cómo escribiríamos la fuerza de 5 libras en forma vectorial? ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Las fuerzas están en la dirección Z, por eso es que estoy usando el vector unitario K. Y como van hacia abajo, sería negativa. ¿Ok? Ahora, ¿qué me dice cuál sería R2? El vector posición R2. Vamos a preguntarle aquí, Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, Bueno, entonces cuéntame, ¿cuál sería el vector posición R2? pues sería en X 1. O Ok, sea, 1y más 1. Perdón. Más. ¿Cuál? Ah, sí, 1.5 1.5 J, ajá. J y 0K. Ok, 0K, ya lo dejamos así. Ah, Podemos colocar el 0K, pero yo por ahorrar espacio no lo pongo. sí, claro. Y ahora se Ok, multiplica por unidades de pies. Ok, y pies. Y ahora se multiplica por la fuerza que está en 15, sería 15 libras en menos K. ok, O sea, menos 15K libras. ok. Bueno, listo. Gracias. Vamos a preguntar a alguien más. Diego Duarte, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, Diego, cuéntame. Vamos a hacer ahora el vector posición R3. Si alcanzas a ver dónde está ubicado, Pero está exactamente, bro. es entre donde dobla la barra hasta la sección transversal en B. O sea, ahí en la esquina de esa barra.
el vector posición iría hasta el centro de ese segmento. ¿Por qué? Porque la fuerza puntual la ubicamos ahí en la mitad. La fuerza de 5 kilolibras la ubicaríamos en la mitad de la barra. Entonces, el vector posición va desde la sección transversal que nos interesa, la de B, hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí, sí lo ves? O sea, pero es que si yo quiero entender dónde está R3. Ok, déjame tratar de dibujarlo mejor. Sí, por ejemplo, si alcanzas a ver ahora, deja y borro aquí. Entonces, este es el segmento que nos interesa ahora. Este segmento que tenemos aquí. ¿Ok? El punto, la fuerza, el puntual, va a estar ubicada en el centro. 5 libras. ¿Cómo sacamos que eran 5 libras? Pues es 5 libras por pie el peso de la barra. Y el punto de aplicación R3 sería desde B hasta la mitad de ese segmento, ese vector que tenemos ahí. ¿Sí está más claro? Bueno, sí, ya entendí mejor. Okay. Pues en I sería 0,5, Ok, bien, bien. en J sería 0 Ok, 0. y en K, mierda, sería menos 0,5 o menos 0,25. En K mira que el vector no baja, o sea, solamente se mueve. Sería 0. Sería 0. Voy a hacer ok, listo. Ok, bueno. Y la fuerza nos quedaría menos 5. Ok. Entonces, aquí lo que hay que hacer es la operación vectorial. Recuerdan que tienen esto, tenemos que usarlo. El Y diagramita otra ese de IJK. acá, y este es el sentido. Entonces, por ejemplo, cuando multipliquemos 1i por menos 5k, ¿qué nos queda eso? Positivo. Y verdad. ¿Y por K? Y por Da, acá da da menos. 5J, creo. Entonces vamos a hacerlo aquí de rapidez. Voy a tratar de ir un poco más rápido para que nos alcance el tiempo. Entonces quedaría y por K da menos J, ¿correcto? Pero tenemos el menos del menos 5. Entonces va a dar positivo. ¿Okay? Esto me da el primero, la primera multiplicación. K por K da 0, ¿ok? Segunda me dio esto. ¿Están de acuerdo? De pronto me equivoqué, vayan viendo. Traten de hacerlo ustedes también en sus hojas para que vayan practicando y vayan recordando cómo hacer la operación.
Bueno, haciendo todo, después podemos sumar lo que esté con J y lo que esté con I en I. Entonces nos queda que el momento aplicado sería menos 37.5 y más 22.5 J. Todo eso en pie libra. ¿Puede repetirlo el paso anterior? ¿Cómo hice la multiplicación o la suma? Multiplicación. Ok, entonces por ejemplo, yo tengo que, oh, tengo un pie en I multiplicado por menos 5K, ¿correcto? Entonces, I por K es menos J. Si seguimos la convención que tenemos aquí a la izquierda, el diagrama, I por K menos J. Con el menos del 5 me queda positivo, entonces me queda 5J. ¿Ok? Ahora, 3J por menos 5K serían 15 en magnitud, J por K da I positivo, pero el 5 tiene un negativo, entonces por eso es que nos queda menos 15I. Si está claro ahí, todos, dudas, Sí, preguntas. sí, hasta ahí está bien. El problema es el menos 5K, que no sé para dónde. ¿Cómo hace el problema es menos 5K? O sea, el menos 5K también lo multiplico con el menos 0.5K. Oh, ok, entonces también se multiplican, ¿verdad? Pero entonces menos 5K multiplicado por 5 sería 2.5, ¿verdad? Pero K por K, producto cruz, este que tenemos aquí, el producto cruz de vectores que sean paralelos nos da 0. Ah, vale. ¿Ok? Sí, ya entiendo. Entonces, ese no hace nada ahí. Ahora seguimos después con el resto. Aunque no, ya entendí el resto, ya, o sea, el resto sí es lo ¿Sí? mismo, si no sabía para dónde, no me acordaba de eso de los paralelos. Ok, no, ok. La idea es recordar ahora con los ejercicios. Entonces, por eso que quiero que quede todo esto claro. Dudas, preguntas que tengan aquí. Después, en el siguiente paso es solamente los que tengan dirección I se suman y los que tengan dirección J se suman también, teniendo en cuenta el signo, si es positivo o negativo, hay que ver eso. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir ese resultado que nos dio? Tenemos nuestra sección transversal en B. ¿Qué fuerzas están aplicadas? Tenemos una fuerza de 20 libras, ¿correcto? ¿Esos 20 libras de dónde son? 5 en el primer segmento, después teníamos 15 y acá tenemos otros 5. Entonces son 25, perdón. Una fuerza de 25 libras. ¿Qué tipo de fuerza es esa? ¿Quién me dice? Cortante, profe. Correcto, Sebastián. Fuerza cortante de 25 libras. Ahora,
también tenemos momento en dos direcciones, en la dirección Y y en la dirección J, ¿correcto? Vamos a colocarla. En la dirección J, positivo, sería hacia acá, hay un momento de 22.5 pies libras. Y además tenemos un momento en la dirección negativa de X, ¿correcto? De 37.5 pies por libra. Ok, entonces miren que lo dibujo con su dirección negativa. Profe, pero cuando usted dice dirección negativa, se refiere a que o sea, que va en sentido horario, ¿cierto? Cuando digo que va en negativa es porque va en la dirección Y negativa. Si ves acá, lo que nos da la operación vectorial. Sí, pero, o sea, no es un momento, profe. O sea, no Sí, sería un momento. la dirección del momento. O sea, el signo negativo no da el sentido del momento, o sea, que va en sentido horario, por eso es negativo. No. Pero mira que aquí no estamos, la idea de la operación vectorial es que el signo, cuando realizamos la operación, nos indica hacia dónde iría. Por ejemplo, mira tú que nos da menos 37 en Y, ¿correcto? Eso quiere decir que estaría, mira dónde está en el sistema de coordenadas que usamos, hacia dónde va el X positivo. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Ok. Entonces Sí. iría en el sentido negativo de ese sistema de coordenadas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría? Cuando tenemos nuestra sección transversal, la idea es que nosotros también estamos prácticamente desplazando el sistema de coordenadas hasta ese punto. ¿Ok? Ahora, en este caso, como lo dibujamos, el dedo gordo, si utilizamos el sistema de mano derecha, el dedo gordo iría entrando en la sección transversal. ¿Sí está claro? Pues, por ejemplo, yo me guié, usted puso el 37.5 pie por libra, en el sentido como usted dice, o sea, pongo o sea, los demás dedos de que no es el pulgar, y el Ajá. pulgar me queda hacia adentro de la sección transversal. Entonces, si queda hacia adentro, es porque es negativo, o sea, se asume que ya es negativo. Y no tengo que poner el menos, no tengo que poner menos 37.5. Y el otro, si pongo el dedo, los demás dedos de la mano, excepto el pulgar, para donde va la dirección esa, me queda hacia afuera de la sección y me quedan positivos. Incluso, ok, Antonio, estoy de acuerdo contigo. Incluso la idea de usar, como les decía, la idea de usar estas operaciones vectoriales es que el signo del vector ya nos va a quedar como resultado de las operaciones. Entonces, si de pronto, por ejemplo, a mí yo a veces me confundo de que si va en sentido horario o en sentido de las manecillas del reloj o no, cuando hacemos la operación vectorial, ya estamos seguros hacia dónde iría ese momento. ¿Ya? O sea, para mí es incluso más claro de esta manera que de pronto estar pensando cómo haría girar la fuerza a cada una de las piezas. No sé, no sé si tienen dudas, preguntas o si está claro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este fácilmente podría ser un ejercicio de cargas combinadas, porque aquí tenemos una fuerza cortante de 25 libras, tenemos un torsor que está en azul y hay un momento flector también que es de 22.5 pies libras. ¿Okay? Ahora en este punto del ejercicio solamente
nos piden calcular cuál es el esfuerzo máximo debido a la torsión, ¿correcto? Aquí que esfuerzo máximo de torsión. Porque en teoría también debería haber un esfuerzo máximo debido a nuestra carga cortante. Pero por ahora no lo vamos a considerar. En el ejercicio solamente nos preguntan por la de torsión. ¿Cuánto nos daría ese esfuerzo cortante máximo de torsión? ¿Quién ya lo ha calculado? Profe, escucha. ¿Sí? Para el punto A sería lo mismo, solo que cambiaría el vector posición, ¿cierto? Exacto, los vectores posición son distintos. Ya. Yo lo hice en el B, era porque para revisar si me había equivocado o no, ya hay respuesta en el libro en la parte de atrás. Pero es la misma, es el mismo procedimiento. Una pregunta, profe, para calcular el máximo, ¿cómo es? Tú tomas los 25, ¿verdad? Las 25 libras. Recuerda, 25 libras, ¿qué tipo de carga es? Cortante, ¿no? Fuerza cortante. Fuerza cortante. Y queremos saber es el esfuerzo máximo debido al torsor. ¿Cuál sería el torsor aquí de esta carga? 37.5. ¿Quién dijo 37? No lo escucho bien. 37.5, ¿no? Ok, Jorge, exacto. El torsor es 37.5, el que está dibujado en azul. ¿Ok? Por eso es importante que identifiquen los tipos de carga que están aplicados. Y ahí no tengo que hacer nada de conversión como hacíamos en la pasada, ¿no? Claro que sí, hay que tener cuidado. Vamos a ir Sí, escribiendo. pie pasar pies a pulgadas, ¿no? O pulgadas a pie. Sí, es mejor. Vamos a escribirlo. Pulgadas a pie. El esfuerzo máximo sería 37.5 pie libras por el radio. ¿Cuál es el radio? Profe, pero las unidades, porque está una en pies y la otra es en pulgadas. Ok, entonces podemos pasar de pies a pulgada para que todo nos quede en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, ¿cuánto es un pie? 12 pulgadas. Correcto, 12 pulgadas. Un pie. ¿Cuánto nos da al torsor? Me dio 2.291.83 libras por pulgada. Medio 18.30, no, 18.000. Sí. ¿Se les da lo mismo? Mentira, sí, 18.000. Ok. Entonces, por ejemplo, como estaban preguntando de, ok, ¿cuál es la diferencia si necesitáramos en el punto A? En el punto A, al desplazar la fuerza, los vectores posición serían distintos. ¿Ok? Pero
¿Puedes repetir por qué tomó es el 37.5? Ok, tenemos en esa sección transversal, tenemos tres tipos de carga. Tenemos las 25 libras. 25 libras es una fuerza cortante. Mira que va, es fuerza y está aplicada paralela a la sección transversal. También tenemos un momento flector, el que está en verde, 22 pies por libra. Y también tenemos otro momento de 37 pies libras que está aplicado a lo largo del eje de nuestra pieza. Ah, ya, sí, ya me acuerdo. ¿Okay? Entonces, ese es nuestro torsor. Entonces, aquí estamos calculando solamente el esfuerzo cortante debido a ese torsor de 37.5 pies libras. Sí, ya me acordé que, ajá, que el torsor se aplica, es la carga, el momento del torsor se aplica es cuando el momento está a lo largo de todo el eje. Correcto. Entonces miren que porque es importante ser cuidadosos a lo largo de qué eje está haciéndose la operación. Por ejemplo, ¿qué tal que nos hubiésemos equivocado aquí en la operación y nos diera que era 27.5 en I? Entonces ahí tendríamos otro momento. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, como les decía antes, esa fuerza cortante y ese momento flector también van a tener un efecto en la pieza, sino que por el momento estamos solamente estudiando torsores, ¿ok? Pero más adelante veremos cómo sumar esos efectos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio. La flecha está sometida a un par de torsión distribuido a lo largo de su longitud, con magnitud T 10 por X a la 2 Nm por metro, donde X está en metros. Si el esfuerzo máximo de la flecha debe permanecer constante con valor de 80 megapascales, determine la variación requerida para el radio C de la flecha para X entre 0 y 3 metros. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién tiene ideas para ver? Por ejemplo, aquí X. Creo que hallar una ecuación que, que nos defina cómo cambia el área en función de X. Correcto, entonces, ¿cuál sería la ecuación? Bueno, es la única que hemos estado usando. Entonces, nosotros sabemos que okay. Ok, nosotros sabemos que el torsor máximo va a ser igual al torsor aplicado al radio dividido sobre J, ¿cierto? Entonces, en el problema nos dicen que cómo debería estar variando ese radio C en función de X, de tal manera que mantengamos un esfuerzo cortante constante de 80 megapascales. Entonces, J sabemos que es y medio C a la 4. ¿Okay?
Ahora, ¿cómo podemos calcular cuál sería el torsor interno como función de X? Vamos a hacer un diagrama, vamos a hacer un corte, por ejemplo. Imagínense que hacemos un corte aquí, ¿ok? Entonces tenemos una pieza similar a esta, ¿ok? Tenemos el torsor distribuido, ¿ok? Entonces, como fuerza interna o reacción, deberíamos tener un torsor T que sería para mantener el equilibrio, ¿ok? ¿A qué sería igual este torsor T? ¿Quién me dice? Sería igual a, o sea, a 10x a la 2, o sea, pero reemplazando el valor de x en ese punto. No, Ok, entonces mira cómo está la carga distribuida. Es 10x a la 2 newton metro por metro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si x vale un metro, si x vale un metro, eso quiere decir que el torsor aquí es 10 newton metros, ¿cierto? Newton metro por metro. O sea, cuando nosotros reemplazamos en x el valor de un metro, diciendo que x vale un metro, nos queda que en ese punto T es igual a 10 newton metro por metro. Pero entonces nosotros tenemos, como estamos haciendo, cuál sería la reacción o la fuerza interna T que tenemos en rojo acá, deberíamos sumar todo el torsor que está siendo distribuido. ¿Ok? ¿Cómo lo sumaríamos? Usando, por ejemplo, una integral de 0 hasta x de 10x a la 2 de x. Este sería nuestro torsor interno. ¿Sí queda claro? Aquí la clave para darse cuenta de cómo sería la ecuación es ver en qué unidades nos dan los datos. Ya. La ecuación que tenemos para t minúscula, que tenemos aquí, vamos a subrayarla. Es importante ver qué unidades nos quedan. Cuando nosotros reemplazamos que x vale 0, ¿okay? La fuerza distribuida sería 0 en este caso. Si, por ejemplo, nos da, vamos a hacerlo aquí una gráfica, x, de aquí t minúscula, en 0, aquí 0.5, 1, esto en metros. Entonces, en este punto sería algo así, donde aquí da 10. ¿Ok? Pero esta vendría siendo
el torsor distribuido a lo largo de la superficie de la pieza. Si nosotros queremos saber, porque esto está en unidades de Newton metro por metro, si nosotros queremos saber el total o el torsor aplicado, necesitamos conocer esta área bajo la curva para que nos queden unidades de Newton metro. ¿Sí está claro esa parte? ¿Dudas, preguntas? Pues hasta ahora, por mi parte, claro. Ok. Entonces, miren, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, dependiendo del problema, bueno, pueden cambiar, pero la guía, traten de guiarse en las unidades. Esa ecuación de T minúscula o la gráfica que estamos haciendo en T va a ser unidades de Newton, Newton metros sobre metros. ¿Ya? Entonces, esa ecuación nos dice cómo va cambiando la fuerza distribuida, el torsor distribuido. Nosotros necesitamos, para poder calcular el torsor interno en una sección transversal ubicada en X, por ejemplo, si nosotros queremos saber si este es nuestro X, si queremos saber cuál es el torsor interno, deberíamos saber, ok, cuál es el torsor que está siendo aplicado hasta una distancia X. Entonces, es por eso que el límite de nuestra entregada va a ser desde 0 hasta una posición X que no sabemos, una posición X general. ¿Ok? Ese va a ser nuestro torsor. Entonces, reemplazando esta ecuación en la fórmula que hemos venido utilizando, ¿cómo nos quedaría? ¿Ok? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Pero como ya tenemos que es de 0 hasta 3, no sé. No, O sea, sabemos que la longitud máxima es 3, pero mira, queremos saber es cómo debería ir variando el radio para que mantengamos un esfuerzo constante. Eso lo sabía, dale pues. Por ejemplo, ya entendí. si nosotros queremos que esa operación siempre nos dé 80 megapascales, ¿cuál debería ser el valor del radio en función de X? Ojo, no se confundan entre esta X que está en el límite, a colocarlo en rojo. ¿Por qué? Porque el significado es distinto. Esta X, esa X que está en rojo es donde estamos haciendo el corte. ¿Ok? Y la X que está en negro se refiere al barrido que vamos a hacer desde 0 hasta la posición del corte. Entonces, ¿cuánto nos queda esto? Profe, sea la 3. Sí, porque se canceló con el que está en el numerador. Ah, sí. ¿Ok? Ya nos queda 10
a la 3, X a la 3. Pero este X ya es el X que está en rojo. Después de que ya hacemos la evaluación. ¿Ok? No sé, ya sea la 4. El C de que está en el numerador se canceló uno de los C que está en el denominador. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, aquí para que nos quede 3. Ya. Entonces, ahora, algo muy importante con las unidades. Miren que nos tiene que quedar en megapascales. Entonces, si el radio está en milímetros, ese momento torsor nos debería, aquí en este 10 que nosotros tenemos acá, ¿esto en qué unidades nos estaba quedando? En Newton metro. ¿Ok? Entonces nos quedaría 1000 milímetros sobre 1 metro. ¿Ok? Porque esto que estoy señalando en la integral nos va a quedar con unidades de Newton metro. ¿Ya? Entonces voy a pasar esos metros a milímetros para que cuando C quede en milímetros, que si lo usamos en milímetros, si nos den 80 megapascales. ¿Ok? Entonces nos quedan 20.000. ¿Ok? Con X siendo metros y C estando en milímetros. Entonces, ¿cuánto nos queda C? ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas de esta parte? El X está fuera de la integral, que está a la 3, y se saca la raíz cúbica. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan aquí? Profe, una pregunta, si el momento no cambiara, o sea, si el torsor no cambiara, solamente sería la función del área.
Exacto, Tres sería, veces. sería torsor distribuido la magnitud por X para tener el total, ¿cierto? Imagínate que el torsor aquí fuera como, voy a dibujarlo aquí, algo así, constante, su magnitud. Por ejemplo, 10 newton metros por metro. Para calcular cuál sería el torsor distribuido en una distancia X, sería 10 por X y nos quedaría en newton metros. ¿Ok? O sea, en la gráfica que tenemos abajo fuera como una línea horizontal a lo largo de 10, porque siempre va a tener el valor de 10. Y después para calcular el total sería el área del rectángulo, 10 por X. Profesor, ¿Sí? ¿puedes repetir lo de, o sea, el 20.000 X a la 3, o sea, está todo Ok. pasado? Es que esta integral que nosotros tenemos, oh, perdón. Esta integral que nosotros tenemos aquí, las unidades nos va a quedar en newton metros. ¿Ok? Si reemplazamos X en metros, esa integral, el resultado, nos va a quedar en newton metros, que es el área bajo la curva de la gráfica que nosotros tenemos. Entonces, para que las unidades sean consistentes, si nosotros queremos que nos dé el resultado del esfuerzo en 80 megapascales, voy a convertir esas unidades en newton por milímetro. Entonces tengo que multiplicarla por 1000. ¿Ok? Entonces, esta integral nos da 10 tercios x a la 3. ¿Ok? Pero después este 2 que yo tengo acá en el denominador va a pasar a multiplicar y nos va a quedar 20 x a la 3 sobre 3. Y después multiplico los 1000 para que nos quede 20.000 x a la 3. ¿Sí lo ves? Y este Sí, 3 que nosotros tenemos aquí es el 3 que queda acompañado al pi en el denominador. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Aquí podemos hacer la operación de la raíz cúbica si quieren, si no, así se puede quedar. Por ejemplo, ¿cuánto de esa operación? 20.000 sobre 240 raíz cúbica y tenemos un pi. o sea, raíz cúbica de 20.000 sobre 240 pi me da 2.98. Ok, 2.98 x en metros nos daría igual a c, que c va a estar en unidades de milímetros. Por ejemplo, cuando x valga 1 metro, c debería ser 2.98 milímetros. ¿Ok? Si ven la solución, ¿cómo queda? Sí, sí. Cuando x vale 3 en el apoyo, el radio debería ser de casi 9 milímetros. Así tendríamos un esfuerzo cortante constante, un esfuerzo cortante de 80 megapascales, constante en todas las secciones transversales. ¿Sí queda claro? Sí, profesor.
Ok, entonces me hubiese gustado explicar, bueno, esta va a ser la tarea, pero entonces le quiero explicar aquí algo que no habíamos visto. Nosotros hablamos de potencia, ¿ok? Nosotros sabemos que potencia es igual a torque por W, ¿ok? La potencia, ¿en qué unidades? Usualmente en watts, que es lo mismo que joules por segundo, ¿ok? Entonces, si nosotros conocemos la velocidad angular, W, velocidad angular, en unidades de radianes por segundo, podemos calcular cuál es el torque de entrada. Por ejemplo, dice, la flecha sólida AC tiene un diámetro de 25 milímetros y está soportada por los cojinetes lisos D y E. ¿Qué significa cojinetes lisos? Que permiten girar libremente el eje. O sea, no hay una restricción. Está acoplada en un motor en C que suministra 3 kilovatios de potencia. Una pregunta. ¿Sí? O sea, lo de los cojinetes significa que entonces no hay fricción, no hay nada de eso. Exacto. No hay fricción, no hay nada. No hay pérdida en esa parte. Entonces dice, está acoplada en un motor que suministra 3 kilovatios de potencia cuando gira a 50 revoluciones por minuto. Si los engranes A y B toman 1 kilovatio y 2 kilovatios respectivamente, determine el esfuerzo cortante máximo desarrollado en las flechas en las secciones de A a B y en las secciones de B a C. La flecha puede girar libremente en sus cojinetes de apoyo. Entonces, miren, es muy parecido a lo que ya hemos visto, solamente que ahora ustedes deben calcular cuál es el torsor aplicado en cada segmento. Profe, ¿y cómo sabe la dirección de los torsores? Entonces, por ejemplo, en este caso, el motor normalmente, bueno, va a hacerlo girar en sentido horario, en este caso, pero no va a interferir en tu solución, ¿ok? Nosotros sabemos que si el torsor va a ser positivo, estos dos tienen que ser negativos, porque estos van a consumir lo que está suministrando el motor, ¿ok? Ahora, para calcular T en cada caso, vamos a utilizar la ecuación de potencia, ¿ok? Entonces miren que más que todo el problema es de encontrar cuál va a ser el torsor aplicado en la entrada en C, cuál es el torsor que el engrane en B aplica y cuál es el torsor que el engrane en A aplica. Toda la flecha está girando 50 revoluciones por minuto. Entonces, si W son 50 revoluciones por minuto, para usarlo en la ecuación recuerden que tiene que estar en radianes por segundo. Entonces, ¿qué conversión utilizamos? Una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. ¿Ok? Entonces miren que ya pueden calcular cuál es el torsor en cada uno en los puntos A, B y C. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí queda claro qué pueden hacer? Entonces, la tarea va a ser estos dos puntos, 39 y 43. ¿Ok?
dudas, preguntas antes de finalizar por hoy, ¿Para cuándo la tarea? antes de la próxima clase. Ok, listo. ¿Ok? También les recomiendo que lean el capítulo del libro, el capítulo 5. ¿Ok? Tienen tiempo para hacerlo. Dudas, preguntas. Por ejemplo, en este problema es muy parecido, solo que van a tener una transmisión. Entonces, si lo ven, Pero igualmente, ¿cómo es? La tarea es el punto anterior solamente, ¿no? van a ser estos dos puntos, Hagan los dos. ya, para ir avanzando de 2 pies. Es muy parecido, el motor entrega un torque de entrada, ¿ok? Y en la polea va a haber una fuerza de tensión, ¿correcto? Una fuerza de tensión. Que debe equilibrar el torque de entrada. Entonces, tensión por el radio de la polea va a ser igual al torsor o el torque. ¿Ok? Y esta tensión se transmite usando la correa a la otra polea. Es la misma tensión. Pero ¿qué pasa? Ahora el brazo de palanca, por así decirlo, va a ser 4 pies. Entonces hay un torsor distinto. El torsor se amplifica, sin embargo, la velocidad angular disminuye. ¿Ok? Si tienen dudas, preguntas, me pueden escribir al correo. ¿Ok? Ok. Ahí puso que el torsor es igual a tensión por R. Sí, tensión es una fuerza, ¿correcto? O sea, la tensión en la correa que transmite de una polea a otra polea, vamos a dibujarla aquí. Por ejemplo, imagínate algo así, ¿correcto? Esa tensión en la polea es la que transmite el torque. Perdón, la tensión en la correa es la que transmite el torque entre una polea y la otra. ¿Okay? Por ejemplo, déjenme explicar un poco más aquí. El motor va a entregar un torque de entrada, ¿ok? En la polea. La polea va a tensionar la correa, ¿ok? Entonces, vamos a escribirla como F, fuerza, una fuerza de tensión. ¿Ok? Lo que sabemos nosotros es que esa fuerza F multiplicado por el radio de la polea va a ser igual al torque aplicado. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces miren, léanse el capítulo del libro. Si tienen dudas, preguntas, me escriben. Igual de pronto en la clase, en la próxima clase vamos también a resolverlo si no queda claro. ¿Okay? Sino que el tiempo ya se nos acabó. Pero traten de hacerlo ustedes mismos. Escriban todas las preguntas, dudas que tengan para que cuando llegue a la clase ya enseguida vamos resolviendo las dudas. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el miércoles si no hay más dudas.
Saludos. Listo, profe, nos vemos. Vale, profe, gracias. Profe, ¿cuál es que es la pregunta de la tarea? Yo se los voy a mandar por correo para que quede claro. Ah, ok, dale, listo. Es que no tenía claro si era eso o la anterior. Ok. Profe, una curiosidad ahí, ¿cuál sería la forma más eficiente para que esas dos poleas puedan alcanzar una buena velocidad y también una potencia? O sea, que sea como que la potencia sea igual de eficiente